Sintonía de la pregunta anterior, Antonio, ¿puede el código ser garantista cuando los operadores del sistema no están a la altura? Entiéndase, policía científica, la policía en sí. ¿Podemos hablar de que el código sigue siendo bueno cuando los que lo administran no están en las condiciones para su aplicación? Eso va en la misma línea de lo que yo explicaba anteriormente. El problema no es del código. Tenemos que ver cuál es la función de los operadores o si son eficientes en la aplicación de las reglas del sistema, ¿no? Por ejemplo, la Policía Nacional es un actor clave en todo este proceso, ¿no? De la investigación, de la prevención, del delito, del crimen. Recientemente se aprobó una ley de reforma policial, una ley que ha sido cuestionada por muchos sectores de la sociedad, porque es una ley que plantea una serie de aspectos que quizás no van al fondo, ¿no? Al fondo de los problemas que tiene el cuerpo policial, que se remontan a sus orígenes, porque es un problema de cultura. La cultura policial en la República Dominicana, de ver a la policía como un órgano represivo de persecución, eso data de sus orígenes. Ahora, se le cambió... Fue formada como una policía política. Exacto, sí, la función política. ¿Tú ahora, tienes experiencia? Bueno, tenemos. Pero la policía, o en cualquier sociedad, está llamada a jugar un papel sumamente importante en el mantenimiento del orden público, de la seguridad ciudadana. Pero si usted no le ofrece, si no se le ofrece, se ofrecen las condiciones para que esos policías cumplan con su papel. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son las condiciones de vida de los miembros de la policía. Bueno, todos saben cuánto gana un raso, algunos 6.000, 7.000 pesos. ¿Y ustedes creen que una persona que gane 6.000 o 7.000 pesos esté en condiciones de asegurarle la vida a nadie? Fíjense la cantidad de miembros de la policía que participan, no solo que caen muertos, que participan y que están involucrados en hechos, en asaltos y en otros hechos criminales. Porque, ¿qué condiciones le ofrecen? Muy pésimas. Ahora, en el presupuesto, proyecto de presupuesto se establece una partida de aumento de 3.000 millones. Pero eso no es suficiente porque ni siquiera es un aumento generalizado. Pues ¿cuánto gana? El que más gana creo que el jefe, ahora se llama director, porque se le quitó el concepto de jefe. Porque gana eso, 60, 70 mil pesos. Creo que son 80.000 pesos. Un teniente, un coronel. Entonces, creo que las condiciones, porque fíjense, y en eso el marxismo nunca acertaba la concepción marxista, las condiciones materiales determinan el accionar de las personas. Entonces usted no puede, con las precariedades económicas, sin tener resueltos sus problemas fundamentales de salud, de educación, de alimentación, usted no puede pensar en otra cosa que no sea primero en resolver eso. Y eso precisamente es un caldo de cultivo para la criminalidad, para el incremento de la delincuencia. Porque hay una rebeldía ahí social. No, porque nadie nace criminal. No. Nadie nace criminal. Son los factores sociales, los factores socioeconómicos, sociopolíticos, sociojurídicos, que determinan e inducen al sujeto a cometer hechos, por ejemplo, la falta de empleo, de educación, la exclusión social, de los sectores más vulnerables que no pueden ni estudiar, ni trabajan, ni nada. ¿Qué pueden hacer? Se meten a delincuentes. Entonces estamos hablando que para combatir la delincuencia no basta el famoso que hay que darle para abajo, porque hay gente aquí, que cree que comunicadores, gente que hace opinión, político, que yo lo he oído con ese discurso de que para acabar la delincuencia en este país hay que darle para abajo a los delincuentes. Absolutamente, absolutamente. Es una visión atrasada, arcaica y retrógrada y totalmente desfasada, ¿no? Matando al individuo no se combate la delincuencia.
Porque el problema, fíjense una cosa, se habla de que el incremento de las penas, está bien que los delitos y el que comete un hecho sea castigado tiene que ser sancionado. Claro, claro. Porque tiene que haber un régimen de consecuencias. No, tiene que haber un régimen de consecuencias, Sí. porque en toda sociedad tienen que existir los controles sociales. Sí. Porque si no, la convivencia no Sería sería imposible. posible. No. Porque siempre habrán personas que se disocian y que caen en comportamientos y conductas que rompen el orden social existente, pero lo rompen en un sentido negativo, ¿no? Cayendo en la delincuencia, en la criminalidad. Y para eso se establecen las leyes y las sanciones, que estas implican tanto sanciones pecuniarias como corporales. Pero aumentando la pena, ¿se resuelve el problema del delito? Hay países donde se aplica la pena de muerte, pero no. Y Fíjense, hay gente muchos que hablan, cometen delitos. no, que vamos Sí. a aumentar la pena a los que cometen feminicidio. No. Por ejemplo, un caso concreto que está muy Sí, no, y que ahora, se plantea ahora y que se está como planteando, solución. el incremento de los feminicidios, qué sé yo qué. Es un problema cultural, de educación, de que al hombre hay que enseñarle desde que es niño, de que la mujer no es un objeto, que no es propiedad de él, que hay que respetarla. Sí. Fíjense que muchos y un alto porcentaje de los que cometen feminicidio se suicidan, es decir, que no están pensando en las consecuencias de ese hecho. O el muchacho que sale por ahí a robar celulares y que es capaz de matar a otro, no está pensando en que bueno, yo estoy de acuerdo que la pena debe de ser drástica, pero no solo aumentando las penas, ni con las medidas represivas se resuelve un problema tan complejo y multifactorial como es el problema de la criminalidad. Ahí tiene que intervenir el Estado con políticas claras, definidas, orientadas a superar precisamente esos grandes desequilibrios, esas brechas que separan a una gran mayoría que carece de todo frente a una minoría que acapara todos los recursos y que precisamente es la que se aprovecha de la riqueza nacional. Entonces, mientras existan esos abismos y esas fisuras en la sociedad, siempre se presentarán situaciones como esa. Y no quiere decir que la criminalidad va a desaparecer. No. No. Mientras el ser humano Pero esté sobre la fíjense faz de la que tierra. en sociedades donde hay en cierto modo, la situación social, el equilibrio y las condiciones de vida de las personas son buenas, los índices de criminalidad son bajos, Sí. porque todo eso está relacionado, de manera que yo no soy partidario de esa visión que plantea que con simple políticas represivas se va a resuelve el eliminar o se va a problema de la combatir la delincuencia. criminalidad y la delincuencia, no. Hay que tener una visión Mucho más más amplia, más profunda de ver el fenómeno en De su manera real integral. dimensión de forma integral. Doctor Medina, usted ha hablado ha tocado a la Policía Nacional que necesita una reforma, necesita más recursos económicos, está hablando también de los jueces, Correcto. pero se le queda el Ministerio Público, que es una pieza fundamental en este combate a la delincuencia. Se dice que el Ministerio Público muchas veces no estructura bien los expedientes y que por eso muchos criminales reincidentes salen a las calles y nuevamente a delinquir. Se cae la prueba principal. Porque cuando hablamos de la justicia hablamos de todo un sistema. Un sistema. Ahí está el Ministerio Público, están los jueces, etcétera. Bueno, también los ministerios públicos, los fiscales necesitan un aumento. Incluso yo creo que el sueldo de los fiscales es más bajo que el de los jueces. Y miren que los fiscales, después de la creación de la carrera del Ministerio Público, de la creación de la Escuela Nacional del Ministerio Público, que es una escuela modelo, igual que la Escuela de la Judicatura, son escuelas modelo, de donde salen muy bien formados los jueces, en el caso de la Escuela Nacional de la Judicatura, y los defensores públicos que juegan un papel muy importante, y en el caso de la Escuela Nacional del Ministerio Público,
los fiscales, todos los ministerios públicos, incluso a nivel internacional, porque de otros países vienen aquí a capacitarse. Pero el problema, hay un asunto ya de fondo, ¿no?, que tiene que ver mucho con la parte económica y con las condiciones de precariedad en que se desenvuelven. No es verdad que muchos proyectos, muchos planes para superar las dificultades y limitaciones puedan dar resultados, ¿no? Antonio, ¿tu visión de la sociedad ahora cambió con relación a la visión que tenías de la sociedad cuando militabas en la izquierda? Miren, Es un puntapié que... no. Las sociedades no son estáticas. Ok. Una sociedad es un organismo vivo Vivo. que está cambiando permanentemente a todos los niveles. Porque la sociedad de hoy no es la sociedad de los años 70. La sociedad dominicana de hoy no es la sociedad de los años de Balaguer, ni la de la dictadura de Trujillo. Gracias a Dios. Bueno, sí, pero nada es absolutamente malo ni nada No es es absolutamente absolutamente bueno. Hay aspectos positivos porque es una ley dialéctica. Todo en la vida cambia. Es la ley de la contradicción. Cambia La negación el de la pensamiento. negación. El pensamiento, por supuesto, porque ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es un reflejo de la realidad. La realidad. Y la forma de ver el mundo, la visión que tenemos hoy a todos los niveles, la cultura también está influenciada por eso. Un joven de hoy, por ejemplo, no dispone de una serie de herramientas que cuando nosotros estudiamos el bachillerato, Sí, eso estábamos en era- la primaria, eso era ya los impensable. niños de nosotros Sí. tienen internet, tienen computadora, tienen acceso Tienen todos a los medios. tienen todo, pero eso en términos positivos lo es también, Sí. pero también tiene la parte negativa. Pero, ¿qué pesa más, lo positivo o lo negativo? Lo positivo, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Eso impacta en la educación, impacta en la cultura, impacta en la sociedad, impacta en todo. El mundo se ha convertido, como en algunos lo denominan, una aldea global. Sí. La globalización nos influye en todos los aspectos, en lo jurídico, en lo económico, en lo político, en la tecnología. Ya lo que pasa aquí se sabe en el mundo y lo que pasa en el mundo influye en nosotros. Sí. Cualquier decisión, cualquier crisis, por más distante que sea, ya impacta en la República Dominicana. Pero Antonio, lo que yo quiero preguntarte es cómo influyó las ideas marxistas en esa visión de la sociedad que tú tienes ahora. Bueno, señores, pero esa formación, o esa sólida formación Sí. que uno adquirió en los años en que uno era más joven, Sí. cuando, Y más soñador. Más soñador. Bueno, había una mística, hasta cierto punto un romanticismo, incluso en los movimientos políticos. Recuerden en los años 70 los clubes culturales, los grupos estudiantiles, Los el grupos movimiento literarios estudiantil, también. las izquierdas, el sacrificio de esos jóvenes revolucionarios que se entregaron detrás de un ideal, ¿no?, de justicia en la sociedad y que no buscaban beneficio personal. Eso valió la pena. Y en el caso personal, para mí, eso fue una etapa excelente, hermosa, que ha consolidado mi espíritu, mi visión del mundo. Y de compromiso Y con de la sociedad. compromiso con la sociedad, porque uno mantiene ese compromiso, esa visión de servicio, y por supuesto de honestidad, en lo cual influye mucho también con quién haya criado a uno, Sí. el proceso de socialización, porque la familia es el ente socializador fundamental y el ejemplo que uno adquiere en el hogar Tú lo es reproduces en la sociedad. fundamental en el tipo de personalidad que uno desarrolle. Pero todo ese entorno social, político de una época influyó muy positivamente. No quiere decir que hoy también no existan valores positivos, pero como le dije, las sociedades cambian, los tiempos cambian. Los valores morales están sujetos a cambio y lo que ayer no estaba permitido y era considerado de una manera, hoy ya la sociedad
lo permite y lo acepta. O sea que no podemos encasillarnos, sino ver todo en función de los procesos de transformación a lo que está sometido todo, absolutamente todo, la naturaleza, la sociedad y por supuesto el propio pensamiento del ser humano, ¿no? Bien, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.